Buenas noches, profesor. El tema que voy a hablar son los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales en el Perú que suscitaron entre 1930 y 1990, ¿no? En contexto rápido, en esas épocas el Perú atravesó transformaciones profundas, golpes de Estado, reformas agrarias, crisis económica y movimientos sociales que modificaron su estructura política y económica, ¿no? Pero además tuvieron problemas estructurales como la desigualdad, la corrupción y la centralización del poder, ¿no? En un contexto rápido, voy a hablar sobre los cambios políticos, económicos y sociales que surgieron en esas épocas, ¿no? Y que todavía, aún todavía en esta época, seguimos arrastrando. En 1930, suscitó la caída de Augusto Beleguía y el fin del onceaño, ¿no? Marcando el inicio de una etapa de inestabilidad política con sucesivos gobiernos militares y civiles, ¿no? Entre 1945 y 1948 se suscitó el gobierno de José Luis Bustamante Rivero con una apertura democrática y con una participación del gobierno de Lapra, ¿no? Entre 1968 y 1975, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se generó la reforma agraria, la nacionalización de recursos y protagonismo estatal, ¿no? Y en 1980 retornó a la democracia con Fernández Belaúnde Terry tras 12 años de dictadura militar, ¿no? Y la década de 1980 también se suscitó el surgimiento del terrorismo, Sendero Luminoso, el MRTA, y generó una crisis institucional y violencia interna. Las permanencias políticas que aún tenemos son las reiteradas intervenciones militares en la política nacional, la corrupción y debilidad institucional en el aparato estatal, la centralización del poder en Lima y poca representación en las regiones, que la gran mayoría del poder se genera en Lima Centro, ¿no? Y las regiones tienen poco poder político en este régimen de política, ¿no? En los cambios económicos, en 1930 a 1950 se generó la expansión de la minería y exportaciones tradicionales, ¿no? Como el algodón, azúcar, cobre, la pesca. Las décadas de 1970 a 1970 se generó la nacionalización de empresas y fuertes intervención estatal entre la economía, ¿no? y del gobierno Velasco. Ahí se generaron las empresas de Petroperú y todas esas empresas, ¿no? La década de 1980 se generó la crisis económica, la inflación y la caída del PBI, ¿no? Y también se generó debido a los conflictos internos y malas políticas fiscales, ¿no? Las permanencias económicas que aún tenemos son la dependencia y de la exportación de materias primas, que aún todavía dependemos de la exportación de un gran porcentaje de la minería, y también la desigualdad entre el campo y la ciudad, ¿no? Que en algunos campos o ciudades pequeñas aún todavía tienen escaso de luz, agua y desagüe, ¿no? En cambio que la ciudad tienen hasta fibra óptica. La falta de industrialización sostenida también, ¿no? Entre los cambios sociales se generaron la migración masiva del campo a la ciudad, especialmente en Lima a partir de los años 50, ¿no? Y además la reforma agraria, ¿no? Que redistribuyó las tierras y modificó la estructura rural. También tuvo un mayor acceso a la educación y surgimiento de nuevos sectores medios urbanos, ¿no? Ya que la migración masiva tuvo que generar nuevos distritos en Lima Oeste, eh, s- Lima Norte, ¿no? Los famosos conos que se llama ahora. La organización popular y la aparición de sindicatos, ¿no? Y movimientos campesinos también estudiantiles. Las permanencias sociales, eh, la persistencia de la pobreza y la desigualdad social, el racismo, la discriminación étnica y la cultura hacia los pueblos indígenas y rurales, ¿no? Ya sea por el color de la piel o... Ahora, sobre el caso de la reforma agraria, nos mencionó hablar de un punto de vista de político, económico y social, ¿no? Bueno, para mí, en una vista política, eh, hubo en los aspectos positivos que la reforma agraria representó un golpe contra las grandes haciendas agrícolas, ¿no? Y, y pudo controlar el poder político y económico desde la época republicana. También fortaleció el papel del Estado, ¿no? Como actor reformal y promotor de la justicia social. También generó un sentimiento de empoderamiento político entre los campesinos que por primera vez fueron reconocidos como ciudadanos con derechos. Entre los aspectos positivos, al ser impuesta por un gobierno militar, no contó con una participación democrática ni con mecanismos de diálogo nacional, ¿no? Todo se generó a la fuerza y al final no fue un diálogo mutuo, ¿no? Solo fue impuesto por la milicia. También eliminó una clase dirigente rural sin construir una nueva institucional sólida. En una vista económico, eliminó la concentración extrema de la tierra y el trabajo servil entre las haciendas, ¿no? Mejorando las condiciones laborales del campesino, teniendo a un sueldo no tan pobre y tuviendo mejores condiciones laborales, ¿no? y de vida, generando
dando una alimentación y tal vez un alojamiento, ¿no? Entre ellos. Inicialmente también promovió la formación de cooperativas agrarias y buscó modernizar la producción con el apoyo estatal. Entre los aspectos negativos, muchas cooperativas fueron malas administradas, generando bajas productivas y endeudamiento, ¿no? Hasta el punto de que esas cooperativas fueran cerradas o ya actualmente ya no están. También el Estado no brindó suficiente capacitación técnica ni crédito agrícola, ¿no? Lo que llevó al deterioro del sector agrario. También uno de los aspectos negativos fue que el Perú pasó de ser exportador de alimentos a importador, afectando la seguridad alimentaria, ¿no? En una vista social, en los aspectos positivos, también rompió con siglos de exclusión y desigualdad rural, ¿no? Destituyendo la dignidad del campesino, ¿no? También impulsó el sentimiento de pertenencia e identidad cultural en comunidades que antes estaban marginadas. Eh, Como que algunos pueblos, algunas comunidades, su cultura lo llevaron hasta hacerlo un medio de forma de visita de extranjeros, ¿no? A través de sus costumbres, cultura, paisaje y gastronomía, ¿no? También fomentó la migración interna y la integración de poblaciones rurales, ¿no? Al espacio urbano y político. En los aspectos negativos, la falta de acompañamiento social y educativo dejó a muchas comunidades sin herramientas para gestionar sus nuevas tierras. Se fragmentaron estructuras productivas y se debilitó el tejido social campesino tradicional, ¿no? En conclusión, el conjunto de la reforma fue una medida necesaria y justa porque rompió con un sistema feudal que mantenía el campesino en la pobreza y la exclusión, ¿no? Y racialmente también. Desde un punto de vista político y social, fue beneficiosa al democratizar la propiedad y reconocer los derechos largamente negados. En una vista económica, fracasó parcialmente debido a su mala ejecución y la ausencia del apoyo técnico y la improvisación estatal, ¿no? Bueno, en mi postura, la reforma agraria en una parte fue beneficiosa en sus objetivos y en una justicia social, ¿no? Y de que el campesino tenga beneficios y sea valorado por lo que es, ¿no? Y no ser discriminado por su etnia. Pero deficientes sus resultados económicos, las transformaciones profundas requieren planificación y participación y sostenibilidad, ¿no? Para lograr un verdadero cambio en la estructura. No solo es imponer todo esto. Entonces, en una cierta parte fue beneficiosa, pero fue mal ejecutada. Y también que la corrupción en parte influyó en esto, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.